cerrar la mañana, esta productiva, digamos, taller, la verdad que ha sido espectacular, estamos justo a tiempo, son las 11:44 según este reloj. Vamos a contar con la presencia de la doctora Gisbeli Salazar, a quien, además de escucharla hoy, la vamos a poder escuchar el miércoles, todos los miércoles a las 3 de la tarde, en la emisora Pacífica 90.7, donde tiene un programa que se llama Neuronas al Aire. La doctora Gisbeli, además de neurólogo, pediatra y es abogada, así que no se meta con ella. Y bueno, por supuesto, también dentro del ámbito de salud, ella dirige pues, la unidad de alto riesgo neurológico en Maternidad Santa Ana, en San Bernardino, aquí en Caracas. Doctora Gisbeli, bienvenida. Muy buenos días, de verdad que gracias por la invitación. Va a ser un reto científico y humano, porque con estos expositores, de verdad que me siento halagada de estar aquí. Antes de comenzar, yo quiero, para la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, para esos maravillosos expositores, para las madres que están en el recinto, en el lugar, para esos médicos, un fuerte abrazo. Con bastante esfuerzo, y yo sé que el doctor Uniade ha hecho todo, pero mira, ese abrazo está como desánimo, necesitan nutrición. Un abrazo. Bueno, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que son los mitos y realidades en el autismo. Hay bastantes mitos y realidades. Hay muchísimos, y cada vez que nos educamos acerca de los mitos es importantísimo, porque esto nos permite llegar a un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno y adecuado para estos pacientes que tanto lo necesitan. Entonces, vamos a conocer un poco el concepto. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? ¿Qué es? Es un trastorno neurobiológico del desarrollo que desde la infancia se puede determinar y lo más importante aquí en el concepto es que perdura toda la vida. Eso es importante que lo tengan claro. Afecta la socialización, la comunicación, la imaginación y la conducta. ¿Por qué puse la imaginación? Porque también eso lo afecta. Muchas veces tenemos nosotros mismos como médicos mitos, que es solamente el lenguaje, el niño que no habla, es un niño con autismo, el niño que no se comunica, pero no tomamos en cuenta la imaginación y el tipo de socialización que estos niños pueden tener. ¿Existen niveles? Sí. Nos llevamos de acuerdo al DSM, o actualmente el DSM-5. El DSM-5 no lo involucramos, son aparte, son condiciones aparte, y eso es importante tomarlo en cuenta. En el DSM-5 hablamos de los niveles, que fueron los niveles que le mencioné anteriormente, y comentan que el déficit, tenemos dos déficits. Tenemos la parte de repente, digo, mamá, me quiero ir. Señores, pero o sea, ¿en qué momento tú lo entendiste? Entonces, eso es importante, estar claro. Y algo que he sacado de todas las conferencias y me encantó es anamnesis. Tenemos que interrogar a los padres. Tenemos que tomarnos el tiempo para hablar con los padres. No podemos seguir a lo rápido. Hay que interrogar. Mira, y aunque ustedes no lo crean, y lo van a ver en las charlas de prematuridad, a los pacientes, hasta los antecedentes maternos, es importante, se controla el embarazo, infecciones, qué tomó, qué no tomó, porque muchas veces se nos pasa eso, y hoy en día tenemos que incluir algo en el interrogatorio. ¿Con quién vive el niño? ¿Por qué pasa que te están llevando todos los niños, entonces todos son autistas? Y no, hay que interrogar, porque muchos es que tienen una depresión porque el padre y la madre no están, y simplemente lo dejaron con los tíos o con las abuelas. Y si está con la mamá y la mamá es divorciada, entonces también eso influye, porque entonces pasa que estos niños cuando están, la madre los aísla, el padre tiene problemas y no saben cómo comportarse, entonces el interrogatorio es sumamente importante. Otro aquí que tenemos que ver son los patrones de comportamiento, el interés, esas actividades restringidas o no que puede tener las actividades repetitivas, y como les decía, en ese lenguaje, ecolalia, repite, tiene significado lo que habla, porque el paciente puede hablar, pero significa, tiene un significado. O sea, ¿cómo es ese lenguaje? Entonces, por eso es muy importantísimo la charla anterior, y esos signos de alarma tienen que tener presentes. Tenemos muchas culturas dentro de nuestra crianza. Él no habla porque él es antipático como el tío Julián.
No, a mí me dijeron que a los 5 años el niño es que puede hablar bien. No, señores, ya ustedes vieron ahí signos de alarma y ustedes se dan cuenta que desde recién nacido los niños tienen una evolución en el lenguaje. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico? El diagnóstico del autismo es meramente clínico. Los exámenes se deben hacer para hacer diagnósticos diferenciales. ¿Por qué? Porque existen encefalopatías, existen enfermedades mitocondriales, existen errores innatos que te pueden dar una sintomatología parecida. Pero quiero que salgan de aquí, el diagnóstico es meramente clínico. Y el tratamiento multidisciplinario. Todos los pacientes debemos individualizarlos. No todos los pacientes con trastorno del espectro autista son iguales, no tenemos un libreto. ¿Se necesita un equipo? Sí. Terapia del lenguaje, lo que son la parte del psicólogo, el psiquiatra, porque dependiendo de cada condición que tenga el niño, su comorbilidad, nosotros vamos a emplear y hacer el trabajo de equipo. Muchas veces me preguntan, ¿es que hasta el pediatra tiene que estar en nuestro equipo de trabajo? Claro. Porque el pediatra es el que refiere entre pediatras y maestros y eso es realmente lo que buscamos. Y tú no sabes ni idea de lo que significa. ¿Vas a estudiar o no va a estudiar? ¿Va para una escuela regular o no? ¿Cómo son esos años de edad escolar? ¿Cómo los ayudo? Cambios de la adolescencia. Todos esos son los periodos críticos que pasan todos estos familiares y su adultez. Porque uno es muy futurista. El bebé tiene 2 años, él se va a casar. Doctora, él va a tener hijos. Mi amor, yo no sé si yo me voy a casar con 40 años. Entonces tú me dirás cómo yo te respondo. Entonces, esas son las preguntas que muchas veces te hacen en la consulta y uno no, algunas veces dice, no, mi amor, vamos a centrarnos. Lo primero es un buen diagnóstico y después un tratamiento adecuado y precoz, porque eso es lo que nos interesa. Pero ¿qué implica todo esto? ¿Qué es lo que nosotros como médicos tenemos que trabajar? La impotencia, porque a mí es mi único hijo, porque fui seleccionado y ahí empiezo. Y si tú no le das ese ánimo, esa fortaleza de esperanza que dice mi amigo de la provincia, pero también soy margaritina. Entonces, si usted no le da eso, ahí se queda estancado. ¿Y a quién perjudica? Al niño, porque no le damos las herramientas necesarias. Entonces, entras en la etapa de negación. No, él no tiene nada. Él no mira los ojos porque él es así. No, doctora, ese niño, lo que pasa es que él es muy selectivo, porque él es tan selectivo que yo le digo, ven a comer, Ignacio, ven. Pero, ay, el niño no voltea. Pero yo le digo, toma un chocolate, y ahí voltea. Entonces, toda esa negación, pero ya, ¿y por qué terapia del lenguaje? Si todos sus tíos, que son de allá de Oriente, de Carú, pero mijita, somos hombres, hablamos a los 5, a los 6, a los 7 años. Entonces, todo eso tenemos que luchar, porque eso es parte de estos mitos que ya les voy a hablar. El enojo. El enojo es una parte que comienza, fue porque tú no te curaste del embarazo, porque yo te dije que no te pintaras el cabello y te lo pintaste, porque te casaste con ese hombre allá de Margarita, muchacha, que se come pescado y ese mercurio me lo va a contaminar. Entonces, todo eso, y ahí empieza, y después la culpa de la abuela, del tío, del familiar, de la maestra. Aquí las maestras, yo más bien felicito a las maestras, porque estar con un bebé, 30 niños, con una condición, cada uno con una condición diferente, padres diferentes y situaciones diferentes, entonces imagínense ustedes. Entonces era importante pasar por estos procesos, porque si no entendemos esto y no entendemos que los padres tienen esta debilidad, no los vamos a poder ayudar. Pero aquí me quedo igual, conocemos el autismo, conocemos su nivel, conocemos los diagnósticos, conocemos todo, tenemos todas las teorías, pero nos vienen muchas dudas, porque el autismo lamentablemente hay mucha neurociencia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros los médicos tenemos que ayudar y decirle sí? ¿Y qué pasa? Que se me había olvidado, él es un espectro, no todos los niños van a presentar las mismas características, entonces nunca vamos a ver un niño con iguales características. Entonces, 5 horas de video porque así él va a aprender a hablar. Y eso pasa. Entonces, es un daño de lo que nosotros hablamos, el efecto de los videos. El niño no hace una socialización adecuada y bueno, por ahí vamos avanzando. Pero, ¿qué es lo verdadero y lo falso? ¿Qué es lo que nos garantiza a nosotros lo que la doctora está diciendo es y lo que no es y es falso? Bueno, el autismo, uno de los primeros mitos, hay muchos mitos. Yo pudiera estar toda la mañana hablando de los mitos, pero traje los más relevantes. El autismo se debe a la vacunación. No, señores.
Ya hay estudios confirmados, estudios publicados, indexados, que las vacunas no tienen nada que ver con el autismo. Eso es importante. Se crearon estas historias por pro vacunas anteriormente. Más bien le produce un daño ahorita al bolsillo de los padres, pero no produce autismo, y eso es importante que se tome en cuenta. ¿Es una enfermedad? No es una enfermedad, porque no es un organismo sano completamente o normal que va a presentar una clínica, tú le pones un tratamiento y se va a quitar. Es una condición que va a perdurar toda la vida, que no tiene cura, pero con las herramientas necesarias sí mejoran estos pacientes. Aquí esto es importante. Muchas veces esto se presenta mucho en la escuela. Son incapaces de sentir y no manifiestan afecto. Eso es totalmente falso. Ellos tienen muchos trastornos sensoriales y eso sí puede pasar. ¿Qué pasa? Uno de los trastornos sensoriales es la parte de la piel. Entonces, muchas veces el que tú lo toques, el que des un beso, ellos tienden a quitarse. No es que sean antipáticos, no es que sean mal. Entonces, yo siempre he dicho, en el autismo tenemos un error. Educamos al niño autista, pero es que tenemos que educar a toda la sociedad. Tenemos que educar también a este niño que no sabe por qué el comportamiento de este niño con el espectro autista. Y muchas veces ustedes lo van a ver los pediatras con los hermanitos, que te dicen, pero ¿por qué a mi hermano le dicen eso y a mí no? ¿Por qué a mi hermano le permiten eso y a mí no me lo permiten? Entonces tenemos que educarnos qué es y por qué es su comportamiento. Entonces, esto es falso. No es que sean incapaces de sentir. Tienen muchos trastornos sensoriales y esos trastornos, los ruidos, hacen que ellos se aíslen, las texturas de las manos, las telas, hasta la etiqueta, les pueden producir alteraciones y ese paciente te hace una pataleta y no necesariamente es porque el niño tenga sea antipático, sea egoísta, no me quiero compartir. No, es sinceramente porque tiene trastornos y tenemos que ayudarlos y explicarles. No se recuperan. Otro de los mitos es que si tú tienes un autismo y te recuperas, eso no era autismo. Es falso. El niño con un trastorno del espectro autista, con buenas terapias, unos buenos padres, una buena orientación, una buena educación, ellos pueden tener un avance, ellos pueden tener un progreso, pero siempre manteniendo su condición. Muchos niños tienen un lenguaje y con sus buenas terapias ellos pueden llegar a alcanzar un lenguaje adecuado y no necesariamente la persona dice se curó, no, porque siempre tienen que estar afectadas otras áreas y cuando mejoren ustedes van a ver que ese paciente sí tiene una mejoría. Y eso es uno importante de los mitos. Que no pueden acudir al colegio rural, no señores, no es que no pueden, es que tenemos que individualizar los casos. Una vez que usted individualice los casos, usted puede decir, sí puede ir y nunca quitándole las esperanzas a las madres. Porque cada madre es un bastón con sus hijos. Y de verdad que yo he visto niños que se logran, ok, no va a ser mejor médico, no va a ser mejor el abogado, ok, pero puede ser un buen técnico, puede tener un buen oficio. Y eso es lo importante, enseñar a que se desarrollen por sí mismos y dependan de ellos. ¿Todos son genios? También es un mito. No todos son genios. No todos van a ser Einstein, no todos van a ser los genios que van a estar en la NASA, pero el hecho de que no todos son genios no quiere decir que a estos pacientes se les va a quitar la esperanza de que no, tú no vas a ser médico, tú no vas a ser... No, nunca debemos hacer eso. Si brindamos las herramientas necesarias, no llegamos a ese nivel. Entonces, ¿qué es? Otro, no lo coloqué en la lámina, pero lo puse, que es los alimentos libres de gluten. Eso es un mito. No todos los pacientes con autismo tienen que ir a una dieta libre de gluten. Individualicemos los pacientes porque ven esas pobres madres dejando el bolsillo y dejando su salario para comprar alimentos libres de gluten y eso no tiene una afectación, tiene una explicación científica. Tú puedes tener un paciente con autismo con una comorbilidad, con una afectación celíaca. Ese paciente sí necesita sus alimentos libres de gluten, pero no todo paciente hiperactivo con trastorno del lenguaje, que yo veo que es como una moda, a todo el mundo se logra. Algo que me preocupa, y esto es muy personal, tengo 2 casos registrados en mi consulta porque salió un nuevo tema que es que le están dando hipoclorito de calcio o cloro a los niños para la mejoría clínica. Eso es otro mito, eso no mejora ninguna condición. Tenemos 2 casos registrados con gastritis. ¿Qué pasa? Que le dan 10 gotas de cloro en los jugos a los niños porque hay una terapista X que lo está haciendo. No, señores, no podemos como médicos, como especialistas, por eso es importante la información, porque si no seguimos cometiendo errores. ¿Qué pasa con el trastorno del espectro autista cuando acudimos a la neurociencia? Que no tuvimos quien nos explicara, porque cuando usted explica, se tarda unos minutos en explicar
explicar en el consultorio a los padres de qué se trata y cómo lo mejoramos, no caemos en estos errores. Y esos dos me llegaron por coincidencia. Yo no sé cuántos habrá que no están reportados y eso es importante hacer un reporte. 10 gotas cada 8 horas de cloro se le estaban dando a los niños. Porque ¿qué te habla? Que te baja el magnesio, le da una explicación sináptica a las madres que ni yo como neuróloga no entendí, y entonces el padre evidentemente quiere brindarle unas herramientas a sus hijos y uno cae en desesperación. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, mitos y realidades van a existir mucho. Pero ¿qué quiero yo? Que el autismo no sea un sinónimo de indiferencia, de aislamiento, de incapacidad. Tenemos nosotros mismos como ideas, estigmas sociales. El autista aquí, el autista lo aislamos. Inaguantables, sinceros, maravillosos, lo más importante, son originales. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como médicos? Brindarle las herramientas necesarias, tratamientos precoces y darle una mano amiga a esa madre que tanto lo necesita. Así que muchísimas gracias. Bueno, de lujo para cerrar. Lo que más me gusta de las actividades que hago con la Sociedad de Pediatría de Comunidades es que de verdad que somos bien puntuales, son las 12 en punto, así que prometido, arrancamos a las 9, terminamos a las 12. Desde Arcos Dorados, McDonald's, Venezuela, no puedo dejar de agradecer nuevamente a la Sociedad de Pediatría, a los médicos ponentes, a la licenciada, por la confianza y darnos la oportunidad. Sí, ya vamos con las preguntas, pero es que sí, digo lo de las preguntas, pero no puedo agradecer. Y bueno, nuevamente, pues de darle una oportunidad a nosotros como marca, como patrocinantes o como industria, aunque no estamos vinculados directamente, no somos un laboratorio, pero sí usar lo que les decía al principio, la escala para el bien, el scale for good. Somos una empresa presente en todo el mundo, en América Latina, son más de 2.000 restaurantes, más de 90.000 empleados. Los niños de pequeños, los padres los llevan a nuestros restaurantes y una forma, digamos, de devolver con una responsabilidad lo que nosotros recibimos de parte de la familia venezolana es justamente ser el soporte para estas actividades. De manera que, doctor Nia, muchísimas gracias, a todos los ponentes, agradecido nuevamente. Viene la sesión de preguntas y respuestas, por supuesto, y ya hay acá, le agradezco, entonces indique el doctor o la ponencia que usted va a hacer la consulta y listo para iniciar. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Yo quería intervenir simplemente. Yo soy médico pediatra del Hospital de Niños. Tengo un hijo que tiene 25 años con síndrome de Asperger y a pesar de yo ser pediatra, el diagnóstico se le hizo a los 13 años por desconocimiento total de mí como mamá, de la psicóloga excelente que me lo tenía en ese momento, y entonces les doy las gracias porque se empiece a tomar en cuenta este tipo de trastornos en los congresos de pediatría, porque cuando nosotros nos formamos teníamos la falsa creencia que solamente era autista el niño que no hablaba y que pasaba todo el día en un rincón balanceándose. Ese era mi concepto del autismo. Reconozco mi gran ignorancia en aquella época, y entonces es importante que se tumben, que se derrumben una cantidad de mitos, porque mi hijo ahorita tiene 25 años, es comunicador social, y en una oportunidad formamos una fundación, y uno de los mitos que se manejaba eran las dietas. Entonces muchos padres abandonan el tratamiento con el neurólogo, con el psicólogo, para darles dietas libres de gluten, libres de lácteos, libres de enlatados. Bueno, al final el niño casi no puede comer nada y todo el recurso de la familia se deriva hacia una dieta y se descuidan otras cosas. Diagnosticada, sino su abuela, que soy yo, lo diagnosticó. Entonces yo quería saber si el que ella estuviera, se fuera de ti con un poco lenguaje y fuese a donde le hablaran cantonés e inglés, influye para su desarrollo. Esa es una pregunta. Dos preguntas. Ella fue una niña que chupó labio y lengua. Eso pudo haber influido en el desarrollo para hablar. Y tres, si la debemos sacar de ese lugar donde está, que hablan cantonés,
y colocarlo en uno que hable inglés o español. Gracias. O sea, yo creo que como decía Karina, uno puede dar tips, ¿ok? Sino que uno tiene que ver a cada niño individualmente. En general, uno podría decir que todos los niños de desarrollo normal tienen la posibilidad de hablar 1, 2 y 3 idiomas de entrada. ¿Okay? Esa es, digamos, la conducta general, pero las características individuales del ambiente, como lo acaba de decir ahorita Beli, del ambiente y de las características personales del niño se influyen muchísimo. Entonces, decirte a ti, no, mira, sácalo, que no le hablen cantonés, o sea, tú sabes, no es una cosa, la locura, ¿ok? Fíjate tú, por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente de Mía, y yo tengo otros casos de otros niños que, por ejemplo, un venezolano que se casó con una japonesa, ¿ok? Entonces el niñito no hablaba hasta los 3 años, no hablaba mucho, pero a partir de los 3 años ya empezó con el mandarín o con el japonés, lo que estaba aquí, con el venezolano. Tengo, por ejemplo, otros padres venezolanos casados con una americana. Entonces me llama el papá y me dice, mira, ¿qué hago con este niño? Porque es que mi esposa no habla español. Le digo, bueno, pero tú le hablas en español, ¿cuál es el problema? Entonces, bueno, pero es que ella no entiende, pero ese es un problema. Ella que le habla en inglés y tú le hablas en español. Entonces el niñito tiene 4 años y entonces le dice, Daddy, yo quiero grapes. Entonces el papá le dice, no, al papá se le habla en español. Grapes es uvas. Papi, yo quiero grapes. No, mi amor, grapes es uvas. Tienes que decir, papá, quiero uvas. Entonces el niñito se le queda viendo y le dice, I'm too little to say that. ¿Okay? Yo soy muy chiquito para decir eso. ¿Okay? O sea, un niño de 4 años. Por eso te digo, las diferencias son montones. Hay niños que tartamudean. ¿Okay?